gente tocó sufrir. Cada uno de los atentados era un golpetazo que te producía una impresión profunda. Y yo sí he experimentado, las veces que he venido, pues esa tremenda evolución ética de nuestra sociedad, ¿no? Hasta deslegitimar cualquier forma de violencia. Estos días estamos asistiendo una vez más a la difícil situación de tantas personas en países pobres, en países en guerras. Ellos llaman a nuestras puertas para que les ayudemos a vivir con dignidad. La Iglesia siempre es casa de amor y de acogida, siempre con las puertas abiertas y preparada para servir a aquellos que lo necesitan. Estamos atendiendo ahora mismo a más de 1000 personas en atención directa en los programas que tenemos para adicción y a 450 familiares de personas adictas. El programa de adolescentes inicialmente atendía a jóvenes entre 16 y 20 años, ¿vale? ¿Qué ha sucedido? Que con el paso del tiempo las problemáticas de los jóvenes y de las jóvenes se han ido manifestando cada vez más pronto y los padres nos han venido pidiendo intervención con edades más tempranas. Ahora atendemos desde los 13 años hasta los 21.